Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a La Manzana Mordida. Hacía ya bastante tiempo que no hacíamos este consultorio que me propuse hacer cada 5 semanas, pero que desde el mes de agosto pues no hemos podido hacer porque, bueno, ya sabéis que en septiembre, justo cuando tocaba, coincidía con el lanzamiento de los nuevos productos de Apple. Así que bueno, un mes de descanso, pero ya está de vuelta una sección donde, ya sabéis, me gusta responder los comentarios que me dejáis en la caja de comentarios del vídeo anterior, pero como en esta ocasión había pasado un poquito más de tiempo, pues los pedí en la pestaña de comunidad del canal y también en Instagram. Así que, en fin, he recopilado algunos y a continuación pues voy a tratar de responderlos. Por supuesto, desde ya os animo a que en los comentarios de este vídeo me vayáis dejando preguntas para el que subamos dentro de 5 semanas, por si queréis aparecer aquí. Así que, venga, vamos con ello, vamos con la primera pregunta. VIX Studio pregunta: Hola Fer, ¿crees que con la evolución de los nuevos modelos de iPhone se está dejando de lado a los usuarios que no buscan lo último en innovación, sino un equilibrio entre precio y rendimiento? ¿Cómo Apple podría hacer frente a la creciente competencia en este segmento? Saludos desde Colombia. Hola VIP Studio. Bueno, a ver, es una excelente pregunta y la verdad es que la sensación que tengo es que Apple está en un momento en el que lo que necesita directamente es un cambio de liderazgo. Creo que se han diversificado tanto en productos y servicios que la calidad de algunos de ellos ya ha empezado a resentirse. Antes, cuando solo tenían iPhones, iPads y Macs, era más sencillo, ¿no? Mantener un equilibrio entre precio y rendimiento, pero ahora con tantos dispositivos en el mercado parece que están perdiendo el norte un poco, ¿no? Ya no disfrutan además de esa ventaja en innovación y hardware que los hacía destacar sobre la competencia. Vemos como marcas como Samsung, Google, incluso algunas marcas chinas están apretando fuerte y ofreciendo productos muy competitivos, tanto en tecnología como en precio. Y claro, a esto hay que sumarle también la situación con la Unión Europea, porque con todas las nuevas regulaciones, pues claro, tampoco ayuda mucho a que Apple, pues pueda lanzar todo lo que quiere lanzar. Véase el claro ejemplo de Apple Intelligence, que por ejemplo lo va a desplegar de una forma muy escalonada. Pero bueno, en resumen, desde luego tienen que ponerse mucho las pilas porque la competencia viene apretando fuerte y los usuarios pues cada vez están más descontentos. En fin, un saludo hasta Colombia y gracias por tu pregunta. Luis Eduardo Herrera dice: solo considerando duración de batería, ¿iPhone 15 Pro Max o iPhone 16 Pro Max? Pues hola Luis, a ver, si hablamos solo de duración de batería, sin duda te recomendaría el iPhone 16 Pro Max. Este año Apple ha dado un salto importante en cuanto a autonomía en sus nuevos modelos. Y a ver, aunque yo estoy usando el 16 Pro, yo ya, por ejemplo, estoy notando una mejoría considerable en comparación con el iPhone 15 Pro Max del año pasado, lo cual ya es un muy buen indicador de lo que puede ofrecer el iPhone 16 Pro Max. De hecho, mi amigo Guy de Gafas se compró el Pro Max y está encantado con la duración de su batería. Así que, bueno, si la batería es tu prioridad, el iPhone 16 Pro Max es, digamos, la opción ganadora. En fin, gracias por tu pregunta y un saludo también para ti. Un suscriptor que tiene foto pero no nombre dice: Hola Fernando, saludos desde Colombia. Después de 2 años de la isla dinámica en los modelos Pro, ¿cómo calificas su uso en tu día a día? ¿Sientes que ha sido una innovación necesaria e imprescindible? A mí por lo menos me ha ayudado mucho, aunque siento que no le saco todo el provecho que se podría. Gracias por el contenido que hacen y saludos a todos en La Manzana Mordida. Pues hola, saludos hasta Colombia. La verdad es que, a ver, después de 2 años usando esta isla dinámica en los modelos Pro, en mi caso puedo decir que es totalmente prescindible, ¿eh? Yo no la uso prácticamente para nada y sinceramente creo que tiene los días contados, sobre todo cuando Apple consiga incluir el Face ID debajo de la pantalla, lo cual puede que esté no muy lejos, ¿vale? Según las informaciones que se van manejando. Así que de todos modos no te preocupes si sientes que no le sacas todo el provecho, porque la realidad es que no hay mucho donde rascar, más allá de las animaciones y algunas funciones que podrían ser más útiles, pero que al final no lo son tanto en el día a día. En fin, gracias a ti por el apoyo. Carlos Mario Londono Gil 6768 dice: yo quiero saber si para un usuario de Android que se quiere pasar a iPhone es bueno pasarse al nuevo iPhone 16 Pro o es mejor irse por su versión anterior o anteriores, dado que estos nuevos modelos de iPhone 16 Pro o Pro Max están presentando tantos aspectos negativos. ¿O es mejor esperar a nuevos modelos del próximo año y ver si para esos momentos ya hayan solucionado los problemas que presentan los modelos nuevos de iPhone? Pues hola Carlos, a ver, si vienes de Android y estás pensando en pasarte al iPhone, yo te recomendaría el iPhone 16 Pro o Pro Max, dependiendo de, bueno, por supuesto, de si prefieres una pantalla más grande o no.
Las críticas que han surgido sobre estos modelos vienen más que nada por el poco salto evolutivo de un año a otro, pero no porque sean malos iPhones, todo lo contrario, son los mejores que puedes comprar ahora mismo. Entonces, si yo estuviera en tu situación, no lo dudaría. Siempre creo que es mejor disfrutar de la mejor experiencia posible a día de hoy, y ahora mismo tanto el 16 Pro como el 16 Pro Max ofrecen justo eso, así que lánzate a por ellos sin miedo. Y gracias por tu pregunta, un saludo. Amalcázar93 pregunta si hay algún detalle de los nuevos AirPods 4 con cancelación de ruido en los que sean mejores que los AirPods Pro 2. Pues hola Malcázar, la respuesta es un poco sí y no. A ver, en cuanto a diseño, los AirPods 4 sí pueden tener algunas ventajas. Por ejemplo, son más ligeros y no tienen almohadillas de silicona, lo cual, pues bueno, puede resultar más cómodos para quienes prefieren un ajuste menos intrusivo. Además, luego el estuche de los AirPods 4 es más pequeño y también, por tanto, más ligero, lo cual facilita mucho su transporte, sobre todo si te metes el estuche de los AirPods en un bolsillo de un vaquero que está siempre un poquito más ajustado. Luego también tienen carga inalámbrica y USB-C, como los AirPods Pro, lo cual, pues bueno, siempre es un punto a favor. Sin embargo, en cuanto a cancelación de ruido, los AirPods Pro 2 siguen siendo superiores. Al final no hay que olvidar que el tener almohadillas de silicona ofrece un mayor aislamiento pasivo, lo cual ayuda a potenciar, por tanto, la cancelación de ruido. Además, en términos de autonomía, los AirPods Pro 2 también ganan. Ofrecen hasta 6 horas de reproducción con la cancelación de ruido activa frente a las 5 horas de los AirPods 4. No hay mucha diferencia, pero bueno, todo hay que decirlo. Así que, depende de lo que busques, pero si la cancelación de ruido es clave para ti, los AirPods Pro 2 siguen siendo la mejor opción. Y si no, pues ojo, los AirPods 4 pueden merecer mucho la pena. Gracias por tu pregunta. Tío Sevita 5 pregunta ¿qué Apple Watch me recomiendas para el buceo? ¿El Apple Watch Series 10 o el Apple Watch Ultra 2? Saludos. Hola Sebas, pues a ver, sin duda te recomendaría el Apple Watch Ultra 2 si lo que buscas es un reloj para buceo. Más que nada porque, a ver, la resistencia al agua del Ultra 2 es de hasta 100 metros y te permite hacer buceo hasta 40 metros por el profundímetro que tiene. Mientras que el Series 10 solo tiene resistencia hasta 50 metros y su profundímetro creo que permite hasta 6 metros. Lo cual, pues bueno, digamos que este está más pensado para actividades acuáticas menos profundas. Luego también hay que tener en cuenta otro factor que es la pantalla, y es que cuenta el Ultra 2 con una pantalla que llega a los 3000 nits, lo cual, pues oye, te da mucha visibilidad bajo el agua, especialmente en condiciones donde pues la iluminación sea muy deficiente o en aguas turbias. Y claro, estas características al final pues hacen que la balanza quede muy a favor del Ultra 2 sobre el Series 10. Así que si lo que buscas es buceo, la respuesta es fácil, Ultra 2. Santos Mael pregunta ¿cómo empezarías en el ecosistema Apple? Saludos desde México. Pues hola Santos, o Santos Mael. Si estás pensando en empezar en el ecosistema Apple, yo te diría que lo mejor es comenzar con el iPhone, porque luego una vez tengas uno es muy probable que te empiece a picar el gusanillo de ir mejorando un poquito tu experiencia, y antes de que te des cuenta pues te estarás haciendo o con un Apple Watch o con unos AirPods para ir complementando. Luego ya dependiendo de tus necesidades pues seguramente acabarás teniendo un iPad, y cuando estés realmente metido pues ya irás metiendo otros productos un poco más de nicho como los HomePod o como un Mac, ¿no? Eso, por supuesto, irá dependiendo de tus necesidades. Y hablo un poco en base a mi experiencia con mis conocidos, ¿vale? Porque yo cuando empecé a hacer este tipo de vídeos, prácticamente nadie de mi familia y amigos usaba iPhone, y al final empezaron con él y se han ido metiendo hasta el punto de, por ejemplo, mi padre tiene el iPhone, el Apple Watch, tiene el Apple TV y tiene 2 HomePod. Es una locura. Le falta el Mac y porque, bueno, él no trabaja con ordenadores, entonces tampoco lo necesita, pero os hacéis una idea, ¿no? O sea, es tremendo. Cuando Apple te atrapa, no hay forma de salir. Juan Fernando Solano Fabri dice, el Apple Watch con datos móviles, ¿qué ventajas y desventajas tiene? Pues, hola Juan Fernando, pues muy fácil. Mira, el Apple Watch con datos móviles tiene como principal ventaja la independencia del iPhone. Es decir, que puedes dejarlo en casa y tú seguirías recibiendo llamadas, mensajes y podrías utilizar aplicaciones como por ejemplo Apple Music sin problema. Es decir, no necesitas la conexión del iPhone para que funcionen aplicaciones que normalmente requieren de internet. Además que esto también pues, puede resultar bastante útil en casos de emergencia, ¿no? Imagínate que estás en una zona y se te ha perdido el iPhone, pues podrías seguir utilizando el Apple Watch para hacer una llamada urgente, ¿no? Eso sí, hay que tener en cuenta que primero esto conlleva un coste mensual, según tu operador pues puede variar, pero suele ser un coste de unos 5 euros aproximadamente, y luego también que consume más batería, ¿vale? Y se consume bastante más rápido. Por tanto, si no vas a utilizar datos móviles,
pues hombre, te puedes ahorrar un dinero si te compras la versión con GPS, y si los vas a utilizar, pues bueno, pues te lo compras, y si luego decides durante un tiempo no utilizarlo, lo desactivas para ahorrar batería. Pero bueno, en fin, que simplemente que sepas un poco en qué consiste estas diferencias entre la versión con GPS y la versión con datos móviles. El Cote de las Ideas pregunta, teniendo en cuenta el revuelo de Apple Intelligence en la Unión Europea, ¿esperarías para renovar el iPhone? Pues sin duda yo esperaría para renovar el iPhone, precisamente por eso, ¿no? Porque no sabemos cuándo se va a aclarar un poco toda esta situación en Europa. Es que al final Apple está vendiendo unos nuevos iPhone con un servicio que no está ni cerca de ser lanzado de forma completa. Porque sí, bueno, va a salir ahora en algunas pequeñas fases con iOS 18.1 y 18.2, algunas funciones, ya sabéis, solo en inglés y para Estados Unidos, luego se irá expandiendo poco a poco, pero digamos, Apple Intelligence en su conjunto, es decir, todas las funciones que nos mostraron en el evento de verano, no van a salir hasta 2025, seguramente cuando queden pocos meses ya para los nuevos iPhone. A ver, obviamente depende del iPhone del que vengas, pero si tienes un iPhone 14 o un 15, yo no creo que merezca la pena dar el salto. Yo esperaría y así pues vería si el 17 pues además trae algo que nos ilusione un poco. En fin, gracias por tu pregunta. Arly2883 pregunta si la carga MagSafe desgasta más rápido la batería. Pues a ver, Arly, no hay una evidencia que indique que la carga MagSafe desgasta la batería más rápido que otros métodos de carga. Lo importante es evitar el sobrecalentamiento, ya que la temperatura al final es el principal factor que puede afectar a la salud de la batería. Yo, sin ir más lejos, cargué mi iPhone 15 Pro Max todo el año en mi mesilla con un cargador MagSafe y mantuve un 96% de salud de la batería antes de cambiar al 16 Pro. Así que si usas MagSafe en condiciones normales no deberías notar una diferencia significativa en el desgaste de la batería, ¿vale? Quédate tranquilo. Manito26 pregunta si crees que estamos a las puertas de ver una competencia nueva para Apple. Hola Manito, no sé a qué te refieres con competencia, pero si te refieres a marcas que le hagan sudar, yo creo que a día de hoy ya tiene competencia. Por ejemplo, a nivel de cámaras, por ejemplo, ya no me parece que los iPhones sean los mejores. Creo que hay teléfonos que pueden batirle incluso, ¿no? Sobre todo por la versatilidad y por los resultados en algunas situaciones. Véase el Vivo X100 Ultra. Yo, de verdad, os estaré poniendo algún ejemplo. Esas lentes teleobjetivos con macro me parecen una locura, una salvajada lo que son capaces de hacer. Y ahora además van a lanzar dentro de poco los X200. Así que ojo con Vivo, que también apunta fuerte a nivel de cámaras. Luego, en cuanto a inteligencia artificial, Apple también ya va por detrás de competidores directos como Google o Samsung. Samsung ofrece un paquete de funciones muy completo y Google al final es un gigante de la IA. Yo creo que va a competir de tú a tú con OpenAI, así que poco más que añadir en ese aspecto. Y es que además, a diferencia de lo que ocurrió en el pasado, hay que sumarle que Apple ya no destaca en nada en particular, porque incluso el software, que antes era uno de sus puntos fuertes, está ahora plagado de bugs y ha perdido ese nivel de pulido que lo hacía destacar. Antiguamente decían, no, iOS tiene menos cosas, pero funciona mejor, es más sencillo, no tiene fallos, tal. Y hemos visto cómo ha salido iOS 18 plagado de errores, ¿no? Lo único que sigue teniendo y que el resto no tiene, al menos bajo mi punto de vista, es sus usuarios. Una comunidad fiel que confía en que la situación se revierta y que, bueno, por ello, pues sigue comprando sus productos sin descanso. Pero, como mencioné antes, creo que este cambio no va a venir bajo el liderazgo de Tim Cook. Creo que Apple necesita sangre nueva. En fin, gracias por tu pregunta. Y amigos, hasta aquí este recopilatorio de preguntas que espero que os haya gustado. Ya sabéis, podéis dejarme más preguntas en los comentarios que estaré encantado de responder. Pueden ser preguntas sobre Apple, sobre la manzana mordida, sobre mí, en fin, lo que queráis. En fin, nos vemos mañana con más contenidos, porque ya sabéis, somos la manzana mordida y prometemos hacerlo. Chao.